Bendiciones a todas, hermanas. Buenos días, estoy un poquito afónica. La gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Bendiciones a cada una de las que están y de las que van a llegar. Bendecimos sus familias, bendecimos sus vidas, para que el Señor sea trayendo todo aquello que nuestra vida necesita y todo aquello que Él tiene para nosotros conforme a su propósito. En esta semana vamos a estar leyendo y aprendiendo acerca de la carta a los Efesios, eh, de la carta a los Efesios que está en la palabra. Usted puede ir a Efesios 1 si desea para ir siguiendo en la lectura. Vamos a tratar de escudriñar un poco porque vamos a tener una serie de estudios y pues una de las cosas muy importantes es que nosotros tengamos la plenitud, el conocimiento y la revelación de quiénes somos en el Señor. ¿Cuál es nuestra identidad? Y justamente Pablo escribe a los Éfesos, que en ese tiempo dice que era una ciudad, perdón, muy hermosa. Y entonces Pablo escribe a los Éfesos y él está en la cárcel. Cuando pasa esto, él todavía está encarcelado por estas situaciones que ya sabemos que vivía persecución por ser ahora, que se llama Pablo, seguidor de Cristo. Porque recuerde que antes de eso, el Señor le cambió el nombre porque él se llamaba Saulo de Tarso, que era uno que perseguía a los cristianos y les daba muerte inclusive. Entonces el Señor tuvo un encuentro con Pablo de una manera sobrenatural. El mismo Dios se le presentó y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, él escuchaba esa voz y usted recuerde que Pablo cayó de su caballo y entonces vino y le dijo: me estás persiguiendo a mí, le quedó ciego. Y bueno, ahí fue la conversión total de Pablo, de Saulo, en donde él se arrepintió porque genuinamente vio a la imagen de esta llamada del Señor, ¿no? De una manera que él salió a su encuentro, dice, Jesús salió a su encuentro, ¿ya? Y bueno, entonces, acá vamos a leer y dice, si usted tiene su Biblia, podemos leer y dice, Pablo primero, Efesios número 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Aquí entendemos, ¿no? Que Pablo aquí nos dice que es por la gracia, dice que él es apóstol del Señor Jesucristo. Y dice que, como les decía, que Éfeso fue una ciudad muy hermosa que fue construida 2000 años antes de Cristo. Y, y esta carta a los Éfesos fue escrita por Pablo cuando él estaba encarcelado, ¿ya? Y Éfeso, perdón, tenía una diosa, ¿no? Éfeso tenía una diosa que era la diosa Diana. Ellos creían que tenían una imagen de la diosa Diana, que ellos decían que esa imagen había llegado milagrosamente a ese lugar, ¿ya? Pero es porque ellos adoraban a una diosa de cual ellos pensaban que esa diosa había llegado de Júpiter, entonces habían erigido una inmensa imagen para adorar, porque pensaban que ella era una de que era la protectora de ellos. Y para sus fiestas, ellos hacían orgías inmorales. Esa era la forma porque supuestamente era diosa de la fertilidad y muchas otras cosas. Entonces, este templo
fue derribado en el año 2262 por los godos. Sin embargo, como ellos en ese tiempo, en el tiempo de ese entonces, la catalogaban como una de las 7 maravillas del mundo, usted puede creer. O sea, así de esa manera el pecado se alzaba, se levantaba en todos estos lugares, en todas estas ciudades, ¿no? En donde pues no se reconocía al Señor. Entonces a ellos justamente es que les escribe Pablo. Le dice que Pablo era un apóstol de Cristo Jesús porque no lo había conocido en la carne, ¿no? Pero el Señor, dice, se cruzó con él por el camino de Damasco. Un apóstol es alguien, esto es importante, un apóstol es alguien enviado en una misión y es aquel a quien Dios ha enviado a hacer un encargo o que es enviado con un mensaje para ser apóstol y tenía que tener estos requisitos. O sea, en ese entonces habían, como sabíamos, ¿no? Habían apóstoles, maestros, ya el Señor había instituido esos ministerios, apóstoles, profetas, eh, maestros y también evangelistas y levitas, ¿no? Dice, había visto a Cristo después de la resurrección. Todos aquellos que habían visto a Cristo después de la resurrección de sus seguidores ya ahora eran apóstoles, porque estaban instituidos, habían sido revestidos de poder por medio del Espíritu Santo. Recuerden que ellos estuvieron esperando en el aposento alto la llegada del Espíritu Santo que Jesús les había prometido cuando partió. Y se tenía que tener inspiración en las escrituras. O sea, estos apóstoles tenían que conocer las escrituras. Desde entonces ya era un requisito, una necesidad, conocer la palabra de Dios, porque sabemos que es con la palabra de Dios que nosotros podemos llamar a los demás a salvación, a todo aquel que nos conoce del Señor, por medio de la palabra. Dice incluso la palabra que nadie puede ni siquiera aumentar un oído, una coma o un punto, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y dice que es más cortante que una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Por qué dice que es viva? La palabra de Dios fue escrita en un tiempo imperativo, o sea, para el día de hoy. Usted va a ver y todo dice, y tú harás tal cosa, y yo soy. O sea, no le dice yo he sido, yo voy a ser, dice tú harás, tú esto, o sea, lo habla para este momento. En el momento en que usted lee la palabra, usted descubre que la palabra es viva porque está hablando de manera personal, privada y actual del momento. Toda la palabra está inspirada, dice, siempre está en tiempo presente, en este momento, porque por eso es viva y eficaz, porque usted puede abrir la palabra y leerla para cualquier situación que usted tiene, ¿no? Usted puede encontrar el consuelo, la enseñanza, la virtud de la enseñanza en la palabra. Dice, y tenían que seguirle las señales y milagros. Para que ellos puedan ser apóstoles, tenían que seguirle señales y milagros. Vaya escuchando esto porque todo esto es importante. Y dice, tenía que haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo. Y tenía que tener autoridad para poder predicar y fundar iglesias. Estos eran los requisitos, pero al mismo tiempo, perdón, lo que les permitía ser investidos como discípulos o como apóstoles. Entonces, vamos a continuar. Dice, me van a perdonar que estoy un poquito lenta porque ahora. Bueno, vamos a repetir. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, que hayamos dicho, apóstol, que he sido, que Jesucristo me escogió, que conozco las escrituras, que he tenido un encuentro personal con Él porque le he visto después de la resurrección, que puedo predicar, dice, dice que yo estoy, tienen que señalar, tengo, perdón, me persiguen señales y prodigios, ¿ok? Dice, tengo autoridad
y mi inspiración está en las Escrituras, ¿ok? Ese era Pablo. Entonces dice aquí, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. ¿Quiénes son los santos y los fieles en Cristo? Nos está hablando a nosotros. Nosotros hemos sido santificados por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Jesús. Usted sí sabe que Jesús, eh, cuando dicen tú eres el Cristo, ¿sabe por qué? Porque Jesús vino a morir, por eso es el Cristo. El Cristo es cuando Él es crucificado, Jesucristo. Jesús sacrificado, Jesús crucificado, Jesucristo. ¿Ya? Por eso usted ve que en algunos lugares de la palabra hablan de Jesús y en otras hablan de Jesucristo, porque Jesús era antes de subir a la cruz. Y luego fue Jesucristo que subió a la cruz para ser crucificado por nosotros. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, en este lugar que hablábamos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y el del Señor Jesucristo. Amén. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a llegar hasta aquí. Él está bendiciendo, ¿no? Bendice a Dios, dice, y a nuestro Padre, el Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué dice en Cristo? Porque cuando Jesús, el Cristo, fue crucificado, nosotros entramos a esos lugares celestiales. Dice la palabra que Él resucitó y nos concedió por herencia todo aquello que Él ganó para nosotros. Entonces, cuando dice que estamos sentados en lugares celestiales, quiere decir que hemos muerto para esta tierra porque ahora estamos ahí arriba, resucitados junto con Él. Esto es algo que usted debe comprender en su mente. Su cuerpo, con lo que usted se mueve, su herramienta, por decir así, para vivir en esta tierra, está aquí porque usted tiene una tarea en esta tierra, ¿ok? Usted tiene cualquier cosa, por favor, me preguntan. Esto es importante. Usted está caminando en esta tierra, pero usted ya está viviendo arriba en los lugares celestiales. O sea, usted está sentado en la mesa en los lugares celestiales. El Espíritu Santo que vive en usted, su vida espiritual, su posición espiritual no es en esta tierra. Su posición espiritual es arriba en los cielos. O sea, cuando dice que se haga en el cielo como en la tierra, quiere decir que usted está allá arriba y que usted tiene la autoridad desde allá arriba. Eso es lo que el Señor ganó para usted. No solamente ganó que usted se vaya al cielo cuando muera. Él ganó para usted la autoridad y el poder para ser ejercidos aquí en la tierra. Porque recuerde que cuando vino el Señor, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Así decía Juan, ¿no? Arrepentíos porque el reino del Señor ha llegado, el reino de los cielos ha llegado. ¿Quién era el reino de los cielos? ¿Quién representaba el reino de los cielos en esta tierra? Era Jesús. Jesús trajo el reino de los cielos a la tierra. O sea, quiere decir que nosotros tenemos ese lugar en la mesa con nuestro Padre. Nosotros tenemos ese lugar celestial, en los lugares celestiales, dice. Y dice,
según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? Dice que el Señor Dios nos escogió. Recuerdan que una vez decíamos que Jesús existía desde antes de la creación del mundo, desde el comienzo de los tiempos. Jesús vino a esta tierra para nacer por medio de una mujer y para poder vivir en esta tierra. ¿Para qué? Para que ese poder de los cielos que él tenía descanse y repose aquí en la tierra sobre aquellos que querían seguirlo. Pero él no nació, o sea, Jesús no comenzó a existir cuando nació. Jesús ya existía, simplemente tomó forma de hombre. No es que él nació, él se convirtió en hombre y para poderse convertir en hombre, lógicamente tenía que nacer de la Virgen, en este caso de una mujer, ¿ya? Pero él existe desde el comienzo de la creación. Él existe desde el comienzo de la creación. Él no tiene ni comienzo ni final. Él es eterno. Entonces tenemos que entender, si entendemos esta premisa, si entendemos este principio, podemos entender que el reino de los cielos está aquí en la tierra. Y Jesús trajo ese reino. ¿Para qué? Para que todos aquellos que quieran seguirle, que quieran proclamar su nombre para salvación, puedan ser herederos de ese reino. Por eso es que usted tiene la autoridad para implementar, para establecer el reino de los cielos aquí, para que se haga para que se cumpla como es arriba en los cielos aquí en la tierra. Entonces dice que Él nos escogió desde antes, nos escogió en Él, nos escogió en Él, o sea, nos escogió en Él. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra, ahora, usted dice, Padre, que ellos sean conmigo uno solo como yo soy contigo uno solo. Usted cuando viene a Jesucristo, y le acepta como Salvador, como Rey y Señor de su vida, y se arrepiente de todo su pasado para comenzar a caminar con Él, y como Él dice, eres una nueva criatura. Entonces comienzas a vivir en Él. Por eso también dice la palabra, ¿no? También dice la palabra lo siguiente, dice, el que permanece en mí, el que permanece. Permanecer quiere decir que eres tú y Jesús. Uno solo eres tú con Jesús. Uno solo. Porque tú permaneces en Él. Él es Él es la fuente de tu salvación. Él es el que te da el, 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 el que te da la sabiduría por medio del Espíritu Santo, y Él es el que te salvó. Él es el que te llevó otra vez a tu lugar de origen, a tu casa, a la casa de tu Padre, de Dios, nuestro Padre Celestial. Dice, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cómo vas a ser santo y sin mancha? Muy simple. Si usted siembra un árbol de limón, le va a dar limones, ¿no es cierto? No le va a dar naranjas. Asimismo, nosotros hemos sido escogidos por el Señor. Tenemos una esencia diferente que no es la que éramos antes. Ahora estamos santificados. Tenemos una esencia diferente. Entonces, nosotros somos santos porque Dios envió a Jesucristo para santificarnos, no por lo que usted hace o deja de hacer. Usted es santo porque Dios nuestro Señor envió a Jesucristo para que seamos santos. Entonces, quiere decir, usted es un árbol que va a dar el fruto que Dios estableció desde el principio para que usted lo dé, porque ahora usted ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, ha sido trasladado. Entonces usted ahora tiene que dar buenos frutos, pero no los va a dar porque usted quiere ser más bueno, sino porque usted se somete por decir así, a esa sombra en donde usted está bajo la sombra de Dios a través de Jesucristo, y usted ahí va a poder dar.
los frutos que Dios espera de usted. A veces pensamos que somos nosotros y comenzamos a luchar en la carne para conseguir aquello que ya Dios ganó para nosotros. Ya Jesucristo lo hizo, ya Dios lo hizo por medio de Jesucristo para nosotros. Pero nosotros seguimos insistiendo en querer ser buenas. No es que no debemos ser buenos, es que esa debe ser nuestra naturaleza. O sea, nosotros antes pecábamos, pues ahora nuestro propósito es no pecar, no hacer lo malo delante del Señor. Que usted va a pecar, pero usted en su interior, por medio del Espíritu Santo, porque recuerde que el Espíritu Santo es el que le redarguye de pecado, ¿ok? El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, o sea, el Espíritu Santo está en usted, funciona en usted, le enseña a usted, le redarguye de pecado, y él es el que le dice, oye, no, eso no está bien. Usted ya lo sabe y usted otra vez vuelve al camino, ¿ya? Porque es el Espíritu Santo, o sea, como decíamos la otra vez, usted solamente tiene que obedecer, disponer su corazón para obedecer al Señor, porque Él ya lo ha dado todo, Él ya le dio, es como decir, a ver, este televisor, esta nevera, esta situación, aquí viene el kit de ayuda. Con esto va a funcionar perfecto. No, no tiene por qué funcionar mal. Así es. Nosotros tenemos el manual de vida que es la palabra. Si usted cuando conoce al Señor comienza a instruirse en la palabra, dice la palabra que Él renueva nuestra mente. O sea, usted solamente tiene que venir y seguir las indicaciones. ¿Cuál es la indicación? Conocer la palabra, estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra la que le va a renovar la mente. Y cuando usted renueva la mente, entonces usted puede pensar de una manera diferente. Recuerda lo que decía la otra vez Joana, que nosotros tenemos que nuestro cerebro no es nuestra mente. O sea, el pensamiento hace que su cerebro se alinee con esa realidad. Entonces, usted tiene que conocer la palabra y la palabra le va a instruir. Y el Espíritu Santo hará uso de esa palabra que está, es como que usted sea una computadora, ¿ok? Usted tiene un programa y ese programa tiene la palabra. Cualquier cosa que venga en contra de ese programa, la computadora le va a decir, no, erróneo, esto no va, esto no es. Y usted va a aprender de tanto ir al error a no errar. Así es como funciona. El Señor es el que nos lo ha hecho todo por nosotros. Entonces dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. O sea, usted sabe lo que es eso, predestinado. O sea, antes del destino es el predestino, ¿no? Así yo lo entiendo. No sé si alguien puede ver, porque la verdad es que ahorita recién caigo en eso de que quizás era necesario ver esa palabra, el significado. Pero lo que dice es que fuimos predestinados, o sea, yo me acuerdo que una vez una amiga de una iglesia, una hermana de una iglesia me decía, ¿qué te parece esto? ¿Te parece hermoso? ¿No es tan hermoso esto? Que antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido a nosotros. O sea, todos hemos sido escogidos para la salvación. Dice la palabra que Él vino para que nada se pierda y para que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Él nos predestinó en su corazón. El Señor ya sabía todo lo que iba a suceder en nuestras vidas, todos los caminos por los que íbamos a andar, todas las cosas que pudimos haber hecho, pero aún así Él nos predestinó. O sea, usted y yo estábamos predestinados. Estábamos marcados, por decir así, por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Ella sabía que usted iba a venir a sus pies. Ella sabía la hora, el día, en qué manera, por qué situación. Él lo sabía todo, porque Él nos formó. Él lo sabe todo de usted y lo sabe todo de mí. Él lo sabe todo. No hay nada que lo pueda sorprender, porque Él es el que nos escogió. Dice Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, aquí nos vuelve a repetir, la voluntad del Señor es que usted esté
dentro de su reino, que usted pertenezca al reino de los cielos, que usted se siente con Él en los lugares celestiales, que usted camine sin mancha, es porque dice que Él nos adoptó. Recuerde que eh, esto me parece tan, tan hermoso, porque, por ejemplo, no solamente, mire que de hasta aquí a mí me parece maravilloso, o sea, esta carta a los Efesios, este libro de la palabra, es maravilloso porque nos ubica en saber quiénes somos realmente para el Señor. A veces batallamos con nuestra identidad, con nuestra verdadera identidad, porque no nos posesionamos de esa verdadera identidad. Entonces dice que fuimos adoptados, dice, me parece hermoso que fuimos predestinados, o sea, escogidos desde antes de la creación del mundo. Y luego fuimos adoptados. ¿Por qué dice adoptados? Si usted lee la palabra, dice que Él vino, dice, a los suyos vino y los suyos le despreciaron. Recuerde cuando Él llega, que lo hablábamos el otro día, cuando el Señor llega a Jerusalén, Él vino a los judíos, ¿no? Eso lo conocemos. Entonces, Él viene porque esta promesa, a ver, para ponernos en contexto, desde el comienzo, Abraham, Moisés, todos aquellos patriarcas de la fe, todos aquellos hombres de los cuales habla la escritura, eran judíos. El Señor vino a ellos, a los hebreos, a los judíos, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa? Que ellos venían escuchando, leyendo, instruidos por generaciones, sabían que iba a llegar un Salvador. Ellos lo sabían. Pero entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegó Jesús y ellos lo despreciaron, ¿por qué? Porque ellos decían que iba a venir un rey, que iba a venir un rey a salvarlos, que iba a venir un rey a rescatarlos. Y claro, Jesús no llegó como rey. Jesús llegó, acuérdense que decía la palabra, que cuando él entró triunfalmente en Jerusalén, él llegó sentado en un asno, en un pollino de asno. O sea, él llegó, cierto es que como decíamos ese día, esos animalitos solamente eran usados por los reyes. O sea, él no faltó a la palabra, pero ellos esperaban otra cosa. Aquí también creo que debemos hacer un paréntesis. La verdad es que este libro de la palabra es un libro muy, muy, muy rico en conocimiento y en sabiduría. Entonces, cuando él llegó como rey, porque ciertamente él llegó en esos animalitos que eran solamente para los reyes. Lo que pasa es que ellos pensaban que iba a llegar con oro, con plata, que iba a venir una gran comitiva, que iba a traer sirvientes, que iba a traer esclavos, qué sé yo, como ellos se lo imaginaban. Y cuando ellos vieron, ciertamente lo elogiaron y los que de verdad le creían, los que de verdad lo siguieron, lo reconocieron, decían, Osana, Osana, santo, santo, santo. ¿Se acuerda? Cuando tiraban los mantos y las palmeras alrededor de las ramas, porque no eran palmeras aquí, ahora después dijeron que era palmera, pero eran ramas de árboles que le ponían para que él pase, como decir, era una calle de honor que le estaban haciendo. Sin embargo, los fariseos, ¿no? Y todos los que supuestamente eran exquisitos en la ley, lo sabían todo, lo rechazaron. De allí es que después el Señor dice que nos he dado a los gentiles el privilegio de la salvación. Por eso dice, porque vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Entonces fue que el Señor, por causa, nosotros fuimos adoptados por causa de la rebeldía de su pueblo. Pero entienda también usted que Dios, como usted se imagina, ya lo sabía también. Entonces él dijo, no, no solamente quiero salvar a mi pueblo, yo quiero salvarlos a todos los que vengan conmigo. Todos los que vengan, todos los que quieran estar, vendrán conmigo y serán adoptados, porque dice, fuimos adoptados. Y qué hermoso, porque no sé si usted ha tenido alguna experiencia, pero yo sí he conocido hijos que han sido adoptados
y son tratados con el mismo amor. Yo creo que inclusive es más hermoso porque quiere decir que usted adopta un niño que no nació de usted, que no sabe cómo va a ser, porque claro, un médico le puede decir, ah, bueno, mira, qué esto, loco, pero ni aún así, usted no puede saber lo que va a pasar el día de mañana. Y sin embargo, usted ese niño le da todo su amor, lo trata como a su hijo, tal cual, como a su hijo, no hace diferencias, ¿no? Bueno, los padres que realmente adoptan porque aman, porque quieren amar, porque necesitan tener un hijo y para ellos tienen ese amor, esa comprensión, todo aquello que le quieren dar a un hijo se lo van a dar a ese niñito, ¿no es cierto?, que están adoptando. Entonces, así es. El Señor nos hizo especiales para Él. O sea, nosotros para Él somos muy, muy, muy especiales, ¿ya? Entonces dice que por el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? El amor, dice, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Eh, nosotros, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta parte? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Sabemos que por gracia hemos sido salvos, por gracia, no por mérito, por gracia y misericordia. El Señor vino a morir por nosotros. Cuando Él estaba en la cruz, Él pudo haber dicho, todos estos me han escupido, me han insultado, me han rechazado, no han creído quién soy yo. ¿Sabes qué? Me bajo de la cruz, ahí que vean cómo se las apañan, porque yo no voy a pasar por esto. Pero Él en su amor, dice, por el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jesús vaya a la cruz y que pague por nuestros pecados. Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué? No quiero esta gente, o sea, tú me has enviado aquí al mundo, he caminado a través de toda esta gente, y esta gente no es buena, esta gente no me ama, esta gente no me respeta, esta gente ha hecho lo que ha querido conmigo, ¿por qué yo voy a sacrificarme por ellos? Pero dice que en el afecto de la voluntad de Dios, por el puro afecto de su voluntad. O sea, la voluntad del Señor ya estaba dada, la voluntad de Dios. Y acuérdense que dice la palabra que Jesús fue obediente hasta la cruz. O sea, Él vino a obedecer la voluntad de su Padre. Por eso es que siempre cuando habla le dice, Padre, que ellos y yo seamos uno solo, así como yo soy uno solo contigo. O sea, yo te traigo la salvación, yo te voy a santificar. Tú puedes venir a mi papá con toda confianza, porque yo ya te abrí la puerta. Por eso él dice, Jesús es la puerta, ¿no? Porque yo ya te abrí la puerta, tú ya pasaste a través de mí, tú ya te puedes sentar aquí conmigo, tú ya eres de los nuestros, tú eres de mi familia. Tú tienes todo lo que yo tengo, también es tuyo. También es tuyo. Amén. Entonces dice que, pero Dios, dice, perdón, que me fui a otra parte. Vaya, un ratito que algo pasó aquí. Ya. Entonces dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Aquí nos habla de lo siguiente, todas las cosas, reunir todas las cosas en Cristo. Usted tiene reunidos todos sus asuntos en Cristo. Usted tiene reunidos todos sus asuntos en Cristo. Tenemos que entender lo siguiente. Él vino a morir por todos. Él vino y nos adoptó. O sea, hay muchos que necesitan ser adoptados, así como nosotros fuimos.
todas las cosas, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiere decir, todos mis asuntos, todas mis cosas, todas mis esperanzas, todos mis sueños, todo lo que yo soy, todas las personas que necesitan salvación, todo lo que, todo lo que corresponde a mi vida y a mi alrededor, todas esas cosas yo las tengo que traer, yo las tengo que traer al Señor, porque dice que para reunir todas las cosas en Él, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál es el cumplimiento de los tiempos? El cumplimiento de los tiempos es que el Señor vino a salvarnos. El cumplimiento de los tiempos es que el Señor volverá a venir para establecer su reino aquí en la tierra. El cumplimiento de los tiempos es que aquellos que no conocen al Señor morirán en sus delitos y pecados, mientras que nosotros iremos a la eternidad con Él. Pero nosotros tenemos que, mientras vivimos en esta tierra, llevar todo, reunir todas las cosas en Cristo. O sea, usted tiene que ser una fuente de salvación. Usted tiene que tener esa palabra sazonada. Usted tiene que ser un apóstol, así como decía aquí Pablo, ¿no? Dice, porque en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, nuevamente dice, predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, aquí está hablando de esto. Nosotros tenemos la herencia. Él le vino a ser heredera. Cuando usted entró por Jesucristo, cuando usted aceptó a Jesucristo, usted entró por esa puerta que cuando Él resucitó, ganó esa resurrección para usted. Usted está sentado en los lugares celestiales junto al Señor. Entonces, junto a Jesús en la mesa, ¿no es cierto? Entonces, usted, cuál debe ser su fuente de inspiración, que Él ha ganado todas las cosas para usted y que usted va a llevar todas las cosas a Él. O sea, todos sus asuntos, Él está pendiente de todos sus asuntos. Dice que Él quiere reunir todas las cosas en Él, o sea, es su familia, sus familiares, esa situación por la que usted está clamando, todo lo que usted está, todo lo que es su entorno, ¿no? Todo lo que es su entorno, todo lo que es su familia, todo. Incluso como la palabra dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. También usted es heredero de las naciones. Las naciones son aquellos lugares, personas. Las naciones somos nosotras. Nosotras somos las naciones. Nosotros los santos somos las naciones. ¿Ya? Entonces, cuando habla de las naciones, quiere decir que Dios a usted lo estableció en un lugar, así como estableció a cada apóstol para que lleve la palabra, para que ellos sean herederos de esas naciones, herederos, pero herederos porque ellos ya son herederos del Señor. Es como decir una cadena. No sé si me está siguiendo, si alguien me está entendiendo todo lo que digo, pónganme un amén porque todas están calladitas. Bueno, entonces dice que tuvimos herencia en él, habiendo sido predestinados conforme a la bondad, a la bondad del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué nos está diciendo aquí esta palabra? Dice, nosotros, usted y yo, cuando aceptamos al Señor, dice la palabra que cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros somos sellados con las arras del Espíritu Santo. A mí me parece muy hermoso esto. O sea, quiere decir, usted se ha visto que cuando en el ganado, en el ganado,
sellan a las vaquitas, le ponen un sello, o sea, por ejemplo, el dueño de la granja, de la hacienda, de la empresa, no sé, de lo que sea, pero que ellas son parte, son su posesión. Les ponen un sello. ¿Sabe para qué? Para que si se va por ahí, no se pierda y si se mezcla con otras vaquitas, ovejas, lo que sea, no se confundan y sepan que quién es quién, ¿ok? Entonces aquí es así como el Señor nos pone esa alegoría, en donde dice que nosotros fuimos sellados con las garras del Espíritu Santo. O sea, cuando usted viene al Señor, usted es esa ovejita, ¿no? Que vuelve. Y ahí viene el Espíritu Santo y ¡pam! Le pone una marca. Le da ahora es posesión del Señor. Ya no es suyo. Nosotros también tenemos que entender algo. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Nosotros ahora somos sus hijas, sus hijos. Nosotros ahora no nos pertenecemos a nosotros porque le pertenecemos a Él. Él nos compró a precio de sangre. Él nos compró por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían esclavos y los esclavos iban al mercado y eran comprados. Pagaban un precio por ese esclavo. Recuerde la historia de José. José lo llevaron como esclavo, ¿no? Pagaron un precio por José. Y así era en ese tiempo. Por eso todo el Señor lo pone de esa manera figurativa para que nosotros vayamos comprendiendo. Entonces el Señor pagó un precio por nosotros. Nosotros ahora somos de Él. Por eso dice que estamos en Él. Por eso dice que en Él tenemos herencia. Por eso dice que nosotros estamos con Él en los lugares celestiales. Esto es muy importante. Estamos sentados con el Señor en lugares celestiales. O sea, usted está arriba, su espíritu mora arriba con el Señor. Usted es transeúnte de este mundo, dice ahí, peregrinos somos, de paso, ya no pertenecemos a este mundo, pero estamos en este mundo con una asignación de parte de Dios, porque para eso Dios mandó a su Hijo, para que nosotros tengamos esa asignación. Dice, por esta causa, el espíritu de sabiduría y revelación dice, vamos a concluir, dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí lo hace ya de una manera muy subrayada. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Aquí dice, ¿no? Que tenemos que orar unos por otros. ¿Sabe por qué? Porque de pronto yo oro porque Dios, el Señor, dice que da ese espíritu de sabiduría y revelación. A veces tú piensas en una persona o en una situación y es el Espíritu Santo que te está trayendo esa revelación, esa sabiduría para que tú digas, bueno, voy a orar por Carmita, Juanita, por Lore, por Viviana, porque el Señor trae a tu mente a esa persona y necesita que se levanten en oración unos por otros. Pero también dice aquí que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, dice. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, el Espíritu Santo de Dios abre nuestro entendimiento. Pero, como le digo, el Espíritu Santo es el que le va a redarguir, es el que le va a enseñar. Si usted es un árbol que va a dar los frutos que el Señor espera que usted dé, usted solamente tiene que entender, creer, apropiarse de esa herencia, apropiarse de esa identidad, de que usted está llamada para hacer, hacer, así como dice aquí, cuál era la calidad de los apóstoles. Tenían que haber hecho milagros y prodigios. Usted lo puede hacer porque usted tiene el Espíritu Santo.
usted porta el Espíritu Santo, porta la presencia del Señor, porta la presencia del Señor. Dice, para que entendamos que cuáles son las riquezas de la gloria y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Muy importante. Toda esta supereminente grandeza quiere decir, va más allá, la grandeza de Dios va más allá de todo lo que tú puedes imaginar, va más allá de todo lo que tú puedes soñar, va más allá de lo que tu mente puede pensar. Y sin embargo, Él dice que no, que esa grandeza de su poder es para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, usted y yo estamos sentados en lugares celestiales porque la supereminente grandeza de Dios vino a nosotros tenemos que tener la sabiduría para entender que nosotros podemos, dice, según la operación del poder de su fuerza, ¿ok? Dice, la cual operó en Cristo. ¿De quién está hablando aquí? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos, lo resucitó. Es el mismo Espíritu Santo que mora en usted, hermanos. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo subió, que trajo esa supereminente grandeza del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Como decimos, la palabra está escrita en el hoy, en este momento, en este instante, por eso es viva y eficaz. O sea, dice que el Señor, dice que